¿Me podrían, por favor, mencionar algunas herejías en torno a Jesucristo antes del Concilio de Nicea 325, por favor, hermanos? Algunos de los que se acuerden. Los ebionitas, Perfecto. Ebionitas, ¿qué otro grupo? los Docetas. monarquitas, Docetas, monarquianistas, muy bien. ¿Qué otro grupo? Los Cerinto, alogistas, Cerinto también, excelente. Bien, de todas esas herejías, después se estableció el Concilio de Nicea. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde me fui? Compartir. Sí, estoy aquí. Clase 1. Habíamos quedado aquí. Arrianos. Se estableció el Concilio de Nicea en el año 325 después del Señor Jesucristo. En este concilio de Nicea se manifestó contra el arrianismo. Todos los cristianos del Oriente, del Occidente, protestantes, católicos romanos, ortodoxos, adscriben a este concilio. Y ellos establecieron lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Eso es una interpolación. Dice el original: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Lo rojo que está ahí, mis hermanos, eso rojo, se conoce como la filioque. Filioque. Y la filioque, aquí le voy a mencionar el año en que se estableció la filioque. Originalmente eso no está, sino que es una interpolación de la iglesia latina. Aquí voy a mencionar la filioque. ¿Dónde está filioque? Filioque. ¿Cuándo apareció? Aquí está. Es una cláusula, una interpolación que agregó al credo niceno a la iglesia occidental para declarar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero ¿dónde está el año en que se estableció esto? Aquí lo voy a buscar. ¿Dónde está el año? En el año 447 se estableció, 447. Se estableció por el Papa León I. Ya, ahí está, tenemos la filioque entonces. 447 se establece lo que está en rojo, la filioque. Filioque significa y del hijo. Eso significa filioque en griego. Vamos a ver aquí este credo. Se dice
En este credo, entonces, que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible, en un solo Señor Jesucristo, y aquí se dice, es el único Hijo de Dios. Ahí está apuntando de que es de la misma esencia de Dios. No como decían los semi-arrianistas, que era parecido, semejante, pero no igual. Acá está diciendo que es de la misma esencia de Dios Padre. Después dice nacido, el Hijo de Dios nacido del Padre. Pero este nacimiento del Padre es desde antes de la fundación del mundo. No desde en algún tiempo, sino desde toda la eternidad. Por eso dice desde antes de todos los siglos. Nacido del Padre. Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No, no es como señalaban los arrianos u otros, el monarquianismo modalista, por ejemplo, o monarquianismo dinámico. Luego dice engendrado, pero no creado. Arrio decía que era creado. En cambio, el credo niceno, el credo de Atanasio, dice que fue engendrado, pero no creado. Engendrado desde toda la eternidad. En Dios existe a ver cómo podría denominarle, no es monarquía, sino una persona de la divinidad que desprende su divinidad y la comparte con los otros, como una especie de monarquía tendría que ser acá, pero no monarquianismo dinámico ni monarquianismo modalista. El Hijo y el Espíritu Santo son Dios, pero no de otra esencia o de una esencia independiente, diferente, sino de una misma esencia. Pero esa misma esencia divina la desprende del Padre y el Espíritu Santo desprende esa esencia del Padre también. Se dice que es Padre porque presupone que tiene un hijo. Se dice del Logos que es hijo porque presupone un Padre. Si es Padre, entonces lo ha engendrado, pero no en el tiempo, sino desde toda la eternidad, porque ha derivado desde toda la eternidad su divinidad del Padre, no en un momento, sino desde toda la eternidad. Por eso dice que engendrado desde todos los tiempos, nacido del Padre, desde todos los tiempos, o ha sido eternamente generado por el Padre, del mismo modo como el Espíritu Santo de Dios. Por favor, mis queridos hermanos, me indican si comprendieron esta doctrina o este credo niceno del año 325, de la generación eterna del Padre hacia el Hijo. Bueno, Paulo, ¿Sí? en la parte donde dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. En el caso, por ejemplo, de los otros seres celestiales como ángeles y arcángeles y todas las otras creaciones, también podríamos decir que nacen de Dios antes que hubiese tiempo, porque el tiempo es una creación que nosotros la experimentamos, ¿cierto? Pero el mundo espiritual no la experimenta. Entonces, en base a Correcto. este extracto, ¿cómo lo explicaríamos? También ellos podrían ser nacidos del Padre, ¿o no? No, ahí tendríamos que emplear otro vocablo, porque aquí hay que ser riguroso en cuanto a los términos y las palabras que son utilizadas. Son creados por el Padre. Antes de la creación del cielo y la tierra tendría que ser, pero no nacen del Padre, porque si nacen del Padre tendrían la sustancia, tendrían la esencia, la naturaleza divina, serían divinos. Por eso que son creados. En cambio acá son nacidos desde toda la eternidad. Es decir, no hubo un momento en que antes no existían y después comenzó a existir, sino que ha existido desde siempre, pero ha sido generado desde siempre por el Padre. Se llama Padre porque presupone un hijo y se le llama hijo porque procede del Padre, pero no en el tiempo, sino desde toda la eternidad. No creado, por eso después dice el credo, engendrado, no creado. Los ángeles son creados. ¿Se entendió, verdad, hermano Alex? Sí, hermano. Sí, hay que ser muy cuidadoso con las palabras que utilizamos acá para no malinterpretar el credo. No sé si hay otra pregunta, hermanos, con respecto a este credo. Si no se capta muy bien
lo que se quiere decir. Hay que explicarlo muy bien, porque estamos tratando de explicar la naturaleza divina empleando palabras humanas y dependiendo también de una traducción del griego. Esto está en griego. ¿Se entendió, verdad, hermanos? Roberto, Milton, el alemán ahí dice Gisela. Mario Cristóbal está en el trabajo, así Sí, no puede intervenir. entendió. Excelente, muy bien. Y por eso que después dicen de la misma naturaleza que el Padre, es decir, es Dios, pero no es de otra naturaleza. Si fuera de otra naturaleza, divina también, serían tres dioses, pero no es otra naturaleza, la misma naturaleza. Cuando hablamos de divinidad, hablamos de naturaleza y de esencia. Cuando hablamos de Dios, de naturaleza y de esencia. Pero cuando queremos especificar las personas que la componen, ahí hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres comparten una misma y sola y única esencia. Por eso que creemos en el monoteísmo, pero dentro de esa misma esencia está compuesta de tres personas distintas. ¿Qué más? De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por todos los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó. Habla acerca de la encarnación, porque algunos pensaban que Cristo no se había encarnado. Y se hizo hombre, porque recuerde que los gnósticos decían que no era hombre, sino que era una especie de un fantasma. Y después dice, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre. Y con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración porque son Dios. Pero el Espíritu también procede del Padre. Pero no se dice en ningún momento que procede del Hijo. Cuando estamos hablando de que el Espíritu procede del Padre y del Hijo, del, según lo que estableció el Papa León I, en la Filioque del año 447, en un concilio local, no tiene que ver con que Cristo le va a robar al Padre y luego de su ascensión, de su exaltación, va a enviar el Espíritu de Dios al mundo. No estamos hablando acerca de eso, del envío del Espíritu Santo a los hombres, sino que estamos hablando desde antes de la creación del cielo y de la tierra. Estamos hablando desde la eternidad. En esa época, en ese periodo estamos hablando, no en el tiempo. Procede el Espíritu del Padre, su esencia procede y se desprende del Padre. El concilio estableció esa verdad. Los ortodoxos sostienen el concilio de Nicea sin alteración, sin interpolación o modificación. El concilio de Nicea es un concilio universal, todos los cristianos lo sostuvieron. El agregado de la filioque es del Papa León I local, de la Iglesia Católica Romana. Los protestantes lo hemos heredado porque procedimos del catolicismo romano. Pero recuerde que no es original, sino que es una interpolación, una modificación, pero que no tiene la aprobación del cristianismo universal porque no se modificó en un concilio universal, sino que fue local nada más. Los ortodoxos están muy preocupados con respecto a esta añadidura al concilio, porque ellos dicen que si se dice que el Espíritu de Dios procede del Padre y procede del Hijo, la naturaleza divina, entonces estaríamos hablando de dos monarquías, estaríamos hablando de una especie de Dios, estaríamos hablando de un binitarismo que sostiene o toma prestado de una naturaleza del Padre y otra, como si fuese otra, no fuera la misma del Padre, toma una naturaleza del Hijo para convertirse en espíritu. Y por eso es lo que le preocupa a la Iglesia ortodoxa. El catolicismo romano no tiene problema acerca de ese asunto. Bueno, Bien, Pablo, sí, hermano Alex. discúlpeme, no sé si le seguí bien la línea. Entonces nosotros, como angélicos, este filioque no lo incluimos dentro como, a ver, como que nos adherimos a este filioque. Sí, porque Sí. provenimos del catolicismo romano. Nunca la Iglesia evangélica protestante ha modificado lo que heredamos de la interpolación y modificación de, de lo que hizo el catolicismo romano en el año 447. Adscribimos al concilio de Nicea completo, pero adscribimos también a la modificación al concilio. Tenemos la misma herencia del catolicismo romano. Nosotros decimos que procedió del Padre y procedió del Hijo. Eso no se ha tocado, no se ha discutido, no se ha debatido.
no se ha hecho ningún consenso, nadie ha estado en contra de la filioque, porque es parte de la iglesia occidental, y nosotros somos parte de la iglesia occidental. Y nosotros fuimos desprendidos del catolicismo romano del siglo XVI. Yo Hermano no sé si Pablo, usted... Sí, hermano eh, Milton. consulta, en esta Trinidad, hay en la relación que hay entre los tres, ¿se podría decir que hay una relación como jerárquica? Sí, Porque, así es. porque dice que el padre el hijo se somete al padre, o en 1 Corintios 11 dice que la cabeza de Cristo es Dios, el padre. Sí, hay diferencias jerárquicas, pero hay igualdad sustancial. Eso es así, hermano Milton. Mi hermano. Perfecto, yo creo que quedamos claros con respecto a esto, a este credo. Bien, yo no estoy diciendo que adoptemos el concilio de Nicea original o continuemos con el credo modificado. Simplemente estoy exponiendo la realidad de lo que existe hasta ahora. Tampoco proponiendo una discusión acerca de la modificación de credo. Simplemente menciono lo que ha ocurrido en la historia de la Iglesia y esto es lo que ha ocurrido con la modificación de este credo. Bien, sigamos. Sigamos entonces. Esto era la clase número 1. Perfecto. Ahora continuamos con más herejías. Que las herejías nos ayudan a comprender nuestra fe. Contribuyen notablemente a comprendernos mucho mejor a nosotros mismos cuando nos comparamos con doctrinas erradas. La otra herejía es conocida como la de Teodoro de Mopsuestia y la doctrina de Nestorio. Ellos acentuaron la completa humanidad de Cristo y concibieron la habitación del Logos en él como una morada espiritual únicamente, tal como también gozan los creyentes, porque no en el mismo grado, no en el mismo grado, aunque no en el mismo grado. Divide al Dios hombre en dos personas distintas. ¿Quién era Nestorio? Obispo de Constantinopla. Importante, ¿eh? Obispo de Constantinopla, en el año 380-441. Enseñó lo siguiente, ponga atención. María, a María no se le puede aplicar el título de Teotocos, decía Nestorio. Y voy a notar lo que creía Nestorio. María no es Teotocos, no es Teotocos, no es Teotocos. De ella se puede hablar como Cristotocos, Cristotocos o Cristotocos. No es la engendradora de Dios, sino que es la engendradora de Cristo el hombre. O también se podría hablar de María como la antropotocos, la engendradora del hombre, pero no engendradora de Dios. Señalaba Nestorio, que estamos tratando con la doctrina de Nestorio. El verbo pasó por ella, pero no nació de ella. Logos pasó por María, pero no nació de María. Y a eso decía Nestorio. Pasó por María, pero no nació de María. Él preguntaba, ¿cómo puede una criatura dar a luz al Creador? María no es madre de Dios entonces. María no es madre de Dios. Eso es lo que sostenía Nestorio, sino madre del hombre Dios. Fue condenado por hereje al no aceptar la unión hipostática de las dos naturalezas
de Jesucristo. Nestorio, ¿qué más dijo Nestorio? Destacó tanto la diferencia de naturalezas, es decir, habló de las dos naturalezas en Cristo, divino, divino y humano. El problema de él es que ya no era una sola persona, sino que pensaba que uno era el logos, una persona, y la otra persona era el humano, el encarnado, en un cuerpo. Es decir, en un cuerpo hay dos personas, una que es humana y la otra divina. Dos personas viviendo en un mismo cuerpo. Eso es lo que sostenía Nestorio. Acabó por afirmar que en Cristo se daban dos personas. Por eso que él decía, María es la madre de Jesús, de Cristo, de el hombre. Por eso ella es la antropotoco, engendradora del hombre. Pero no se puede decir que es la madre de Dios o la engendradora de Dios, porque Dios siempre ha existido. En cambio, el otro hombre, el Jesús, comenzó a existir en el tiempo. De ese mismo cuerpo, dentro de ese mismo cuerpo hay dos personas, uno que es divino y la otra persona es humana. Eso es lo que afirmó Nestorio. En su predicación al pueblo llegó a negar a María el título de Madre de Dios. Esta herejía fue condenada en el concilio de Éfeso en el año 431. Con respecto a este concilio de Éfeso, aquí lo voy a anotar, concilio de Éfeso, de Éfeso 431. Esto es un concilio que trabajó esta doctrina cristológica. Es un concilio que trabajó la doctrina cristológica, discutió una cristología, no discutió una teología, ni tampoco una mariología, cristología. Lo que se está discutiendo en este concilio fue la dos naturaleza de Jesucristo, uno divino y otro humano, pero no dos personas, sino una sola persona. Eso es lo que se debatió en el concilio de Éfeso. ¿Alguna pregunta con respecto a la doctrina de Nestorio, hermanos? Hermano Paulo, Sí, hermano a mí Alex. la verdad me parece súper razonable. O sea, hoy día nosotros gozamos de tener todas estas discusiones ya realizadas, Sí, pero me parece muy razonable este pensamiento por parte de Nestorio, el pensar, por ejemplo, decir que María es la madre de Dios. O sea, es como realmente suena extraño. Si no se sí, explica, si no se hace una línea lógica del pensamiento y evaluar y pensar bien, entonces si yo no digo que no es la madre de Dios, entonces estoy negando la deidad de Cristo. Entonces tengo que afirmarlo primero para poder obtener lo segundo. Entonces es súper, incluso me cuesta, cuando usted me lo explica, aún así como darle sentido a esta herejía. correcto, correcto. El María, la madre de Dios. A ver, María, madre de Dios. Si fuese, si esta expresión fuera una expresión teológica, teológica, entonces estaríamos diciendo que María creó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si fuera, si fuera una discusión teológica, María, Madre de Dios, es cristológica. Lógica. Lo que se discute ahí es cristológica. Tampoco mariológica. No es mariológica tampoco. Es decir, es María la Madre de Dios. No, no tiene que ver con María, es con Cristo. Lo que se está trabajando acá es netamente con Cristo. Por lo tanto, no es una discusión teológica.
No se discute acá si María creó al Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Lo que se está discutiendo acá es si Jesús, el que nace del vientre de María, es una sola persona o son dos personas. Eso es lo que se discute. Sencillo, ¿ah? Si usted dice que Jesús, el que sale del vientre de María, es una sola persona con dos naturalezas, una que es divina, que es eterna, por supuesto que María no lo creó, pero que la otra naturaleza humana, que ha sido asimilada, adoptada, extraída de María, está unida inseparablemente al eterno Hijo de Dios. Es decir, el eterno Hijo de Dios es realmente hijo de María porque no pasó por ella como quien pasa el agua por un canal o pasa la electricidad por el conductor o el agua por la cañería, sino que la naturaleza humana de Jesús lo extrae, lo adopta, lo asimila de María. De modo que el eterno Hijo de Dios, en su naturaleza divina, ahora suma la naturaleza humana y lo ha sumado desprendiéndolo de María. Por lo tanto, María engendra al Hijo de Dios en su naturaleza y en su aspecto humano, lo engendra. Es su hijo, pero que no se puede separar del logo, porque el logo es el que ha adoptado la naturaleza humana. Ese hijo proviene de la genética de María, tiene los dientes como María, la nariz como María, los ojos, los cabellos, la piel como María, los lunares de la cara, del rostro, es de María. Genéticamente es el hijo de María, pero no es otra persona. Es el Hijo de Dios, es el eterno Hijo de Dios, que ha asumido la naturaleza humana sacándola de María. Por lo tanto, la persona que surge del vientre de María es el Hijo de María. Y ese Hijo es Dios. Por eso que de ella se puede decir que María es la Madre de Dios en su aspecto humano, no divino. No sé si ahora lo logré explicar bien, mis hermanos. Hermano, extraordinario. Hermano Roberto, hermano Milton, hermana Gisela también pueden estar participando. Sí, hermano, se entendió Amén, claro. hermano, se entendió clarito. Sí, se Perfecto, muy bien. entendió. Excelente, qué bueno, qué bueno. Esa es la idea, mi hermano, que se entienda estas doctrinas. Cuando un hermano cristiano evangélico va a discutir con el cura Toro, no sé si lo ubican, el cura Toro, Toro se llama, ¿no? Creo que sí, Sí, Luis el Toro cura, se llama. Sí, ya. ¿Cómo María puede ser la madre de Dios si Dios siempre ha existido? María es la madre de, ¿cómo dicen? De Jesús, pero no es la madre de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que están discutiendo nuestros hermanos? Bueno, no es que sean nestorianos. No podemos acusar a nuestros hermanos de nestorianos, porque los hermanos nuestros nos están diciendo que en Jesús hay dos personas, sino que están debatiendo una doctrina teológica. Están muy confundidos, porque el debate de María, Madre de Dios, nunca se debatió teológicamente, siempre en el contexto cristológico. Es decir, están muy, pero muy desorientados nuestros hermanos, muy desorientados, muy perdidos, muy confundidos, o como hay otro nombre que le aplican los hermanos, turbados, están muy turbados, porque es una discusión que jamás se ha planteado nunca en ninguna parte de la historia del cristianismo, de estos 2000 años de historia del cristianismo, se ha planteado semejante eh, propuesta. Nunca se ha pensado, se ha dudado eso, jamás. Nadie dice que María creó a Dios, sino que la discusión es netamente cristológica, ni mariológica, ni teológica, cristológica nada más. Bien,
el monofisismo ahora. Vamos a trabajar con el monofisismo. Tenemos media hora más. A ver qué dice el hermano Boris aquí. Ya, bueno, después voy a responder al hermano Boris. El monofisismo. El monofisismo dice que en Cristo hay una sola naturaleza. Hay varias formas de describir esta una sola naturaleza. Cristo tiene naturaleza humana, naturaleza divina, pero la naturaleza divina absorbió la naturaleza humana, la desintegró, la asimiló, la absorbió, y en Cristo ahora solamente hay una sola naturaleza que es la divina, porque absorbió la naturaleza humana. Por eso que en Cristo hay una sola naturaleza. Otra forma de comprender el monofisismo es la naturaleza humana de Cristo y está la naturaleza divina de Jesucristo, se unieron, se fusionaron y formó otra naturaleza distinta. Y esa naturaleza, y tiene una sola naturaleza, pero como resultado de la fusión de dos anteriores. También se comprende el monofisismo en ese sentido. Como cuando usted mezcla el estaño con el cobre, forma el bronce. Así también se une la naturaleza humana y divina y forma una sola naturaleza, como consecuencia, resultado de la fusión de dos. Las iglesias coptas, las iglesias de Etiopía, la iglesia de Armenia, la Antioquía de Siria, son iglesias, algunas siriacas, son iglesias monofisitas hasta el día de hoy. Ellos son el monofisismo, o iglesias monofisitas. Esta herejía del monofisismo fue condenado en el concilio de Calcedonia, en el año 451. Nosotros los evangélicos, mis hermanos, los protestantes, los pentecostales también. Bueno, los pentecostales es un movimiento dentro del mundo protestante, de modo que cuando hablo de protestantes y evangélicos, estamos incluidos ahí nosotros los que somos pentecostales. Hemos adscrito al concilio de Nicea, al concilio de Éfeso, al concilio de Constantinopla, al concilio de Calcedonia. Nunca hemos discutido esos concilios. De los 7 concilios ecuménicos universales, adscribimos a 6. El último concilio tuvo que ver con la veneración de los íconos. A ese concilio nos hemos adscrito. Y de hecho se condenó cuando trabajamos con el catolicismo romano, condenamos las imágenes. Por lo tanto, los íconos, la veneración de los íconos, nos hemos adscrito nosotros. Pero los 6 concilios universales, nosotros hemos adscrito. Por eso que somos parte de la Iglesia universal. No nacimos hace 100 años atrás, sino que nacimos hace 2000 años atrás y somos parte de la Iglesia universal, porque el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, de Calcedonia, el de Éfeso, es nuestro concilio, porque nunca lo hemos discutido, lo hemos asumido como nuestro. Estuvimos representados allí con los cristianos. Hay otra herejía que se conoce como la herejía monotelista. En el concilio de Constantinopla se pronunció contra esta herejía. Se decidió que en Cristo hay dos voluntades naturales y dos modos naturales de obrar, y que esas dos voluntades no se oponen mutuamente, sino que la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, sino más bien se somete a su omnipotente voluntad divina. En Cristo hay una sola voluntad, dijo el monotelismo, una sola energía o agencia principal de operación. También recibe el nombre de mononergismo o monergismo. El, el monotelismo fue positivo porque nos dijo a nosotros que Jesús tenía dos voluntades, una voluntad humana y la voluntad divina. Cuando Cristo dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Ahí estamos viendo dos voluntades, una voluntad humana que quiere que pase de él esa copa, de la ira de Dios contra el pecado, pero después vemos la manifestación de la voluntad divina, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Cristo hay dos voluntades entonces. En Cristo hay dos naturalezas, humana y divina, dos conciencias, humana y divina, dos voluntades, humana y divina. Tiene un alma humana, un espíritu humano,
una psicología humana. Es 100% humano, no le falta ninguna característica humana. Cuando se hace humano, no pierde ninguna característica divina. Por eso que podemos decir que en Cristo están completamente las dos naturalezas, perfectamente humano, perfectamente divino. La divinidad no se estropeó, no disminuyó, no cambió cuando se hizo carne. Más bien esa divinidad se sumó a ella la humanidad de Jesucristo. Eso es, se conoce como la unión hipostática. Eutiques, ¿qué dijo Eutiques? Más herejías. Jesús poseía una naturaleza humana divinizada. Todos están tratando de explicar lo mismo, cómo es que Cristo es Dios, pero si hay solamente un Dios. Bueno, Eutique dijo, Jesús era humano, pero fue divinizado, y así solucionó el problema. Comenzó con la afirmación de que el cuerpo de Jesús no era idéntico al nuestro, sino que un cuerpo especial formado para la condición mesiánica. Jesús era una persona con una naturaleza, una humanidad divinizada, distinta a nuestra naturaleza. Esta enseñanza fue condenada también en el Concilio de Calcedonia, en el año 451. Bien, ahora, entonces, vamos a analizar el siguiente concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo. Se pronunció todos los padres de la iglesia, los padres apostólicos, bueno, aquí ya padres de la iglesia nada más, pero los padres apostólicos son los discípulos directos de los apóstoles, todos los obispos, todos los cristianos, las autoridades de todo el cristianismo universal, por eso que son concilios ecuménicos universales, se pronunciaron contra el arianismo, nestorianismo, monofisismo. Ellos solucionaron el problema. Por lo tanto, estos problemas ya no se discuten. Si alguien opina algo diferente a lo que nosotros creemos, es un hereje. Y no lo decimos nosotros, la iglesia nuestra, la Iglesia del Señor, o la Metodista Pentecostal, la Ejército Evangélico de Chile, la Evangélica Pentecostal, o algún ministerio, la Cruzada de Poderes, o no sé qué otros ministerios existen. No lo decimos nosotros. Lo dicen los concilios ecuménicos universales que lo trabajaron hace bastante tiempo atrás, ya 451. Ellos lo dijeron y nosotros hemos adscrito a eso, lo asumimos consciente o inconscientemente, sabiendo o no sabiendo, nunca lo hemos negado porque es lo que precisamente expresa nuestra fe y nuestras creencias. Dijeron los padres de este concilio. No digo padre, no, que estoy reconociendo a un cura como padre, sino simplemente de que ellos se pronunciaron, son los que no han heredado esta declaración de fe. Siguiendo, pues, dice el concilio, a los santos padres enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y el mismo Hijo. Observe la definición de este concilio. A uno solo, dijo a uno solo. A uno solo. ¿Por qué está diciendo a uno solo? Porque se está declarando contra Nestorio, quien decía que en el cuerpo habían dos personas, una que era humana y la otra divina. No, acá está diciendo que hay un solo y el mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Ah, está claro ahí. No es un humano y el otro divino, sino que una sola persona, pero con dos naturalezas, una humana y divina, y no son dos personas, sino una sola. Perfecto en divinidad, perfecto en humanidad. Aquí se está declarando entonces contra el arrianismo y contra el monofisismo que cree que hay una sola naturaleza, que dice hay perfecto en divinidad, perfecto en humanidad, no le falta ninguna característica. Y contra Apolinar, recuerda, Apolinar decía que el lobo adoptó un cuerpo humano nada más, pero no era humano en 100%. ¿No? Acá dice perfecto en divinidad, perfecto en humanidad. Verdaderamente Dios, recuerden lo que decía otro grupo de Eutiques, que sufrió su naturaleza humana fue divinizada. ¿No? Acá dice, no, esto no es una divinización, es perfectamente Dios, verdaderamente hombre. No es una especie de semidios más que hombre menos que Dios, no, es perfectamente hombre, perfectamente Dios. De alma racional
y de cuerpo. Es decir, no solamente tiene, es divino o tiene una sola naturaleza, sino que tiene dos naturalezas, una humana y divina, de alma racional y cuerpo racional. No solamente el cuerpo, sino también el alma racional. Luego dice, consustancial al Padre. Consustancial al Padre. ¿Qué significa esto? Es de la misma sustancia, no parecida, no distinta, no divinizada, sino en la misma esencia del Padre. No son de esencia distinta, sino que una sola esencia, sino si fueran distintas sería politeísmo. Comparte la misma esencia del Padre, por eso son uno, según la divinidad. Pero después lo hermoso, consustancial con nosotros. Así como comparte la misma esencia del Dios Padre y del Espíritu Santo, la divinidad, también comparte nuestra misma esencia humana. ¿De dónde trajo esa naturaleza y sustancia humana? De María. Ella le prestó la sustancia humana, se la dio, porque ella lo engendró. El que nació de ahí tenía las mismas características físicas de María, consustancial con nosotros en humanidad, según la humanidad. En todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Claro, sin pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos, según la divinidad. Vuelve a emplearse el término engendrado. No creado, engendrado nada más, no creado. Si fuera creado, seríamos arrianistas, pero engendrado desde toda la eternidad del Padre, por el hecho de que Él es Padre y Jesús es el Hijo. Por eso que se debe utilizar esta expresión engendrado, según la divinidad, y en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación. Engendrado de María Virgen, y mira lo que dice acá, es la Madre de Dios, porque la persona que está saliendo del vientre de María es Dios, pero es su Hijo, porque la naturaleza humana es de ella. Ella le ha dado la naturaleza humana al eterno Hijo de Dios. Es el Dios hombre y ella es su madre, de su aspecto humano. Por eso dice el credo después, en cuanto a la humanidad. Por eso que la discusión es cristológica, en cuanto a humanidad. Porque si dijera en cuanto a divinidad, sería la discusión teológica o mariológica. Acá la discusión es cristológica. Que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Jesús. No dos, sino uno solo. Y fue unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, se está pronunciando contra el monofisismo, sin división, como lo hacía Nestorio, que dividía a dos personas dentro de un mismo cuerpo, sin separación. No se puede separar la humanidad de la divinidad la humanidad de la divinidad de Jesucristo, son inseparables. La diferencia de naturaleza en ningún modo queda suprimida por la unión, sino que queda a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en una sola persona y en una sola hipostasis, no partido o dividido en dos personas, sino un solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas y al mismo Jesucristo nos ha transmitido el símbolo de los padres. ¿Qué le parece, mis hermanos, la declaración del concilio de Calcedonia? ¿Alguna pregunta sobre este concilio? Parece que está claro, ¿verdad? Sí, hermano, es claro y contundente. Muy bien. Aquí hay un libro, voy a ver cómo arreglo esta cámara, voy a arreglar la cámara. Desenfocar fondo, aquí está. Desenfocar fondo. Este es un libro, Gregorio Nacianceno, Los cinco discursos teológicos. Si alguien me puede preguntar, ¿y estas declaraciones de fe, de dónde surgen? ¿Se utilizó la Biblia acá?
¿O esto es simplemente una reflexión humana? Aquí está el libro de Gregorio Nacianceno, Los 5 discursos teológicos. Aquí menciona todos los pasajes bíblicos desde Génesis a Apocalipsis que se trabajó, se realizó exégesis, se discutió, se debatió, se estudió, se analizó una y otra vez por todo el cristianismo mundial. Y esta fue la conclusión general del Concilio de Nicea y el Concilio de Calcedonia. Los campeones de los concilios del concilio siguiente, Calcedonia, aquí está. Gregorio Nacianceno, los padres capadocios. Hay una cantidad de textos bíblicos, pero abrumador en este mensaje. 100% bíblico. De la Biblia fue lo que se discutió, no otra cosa, ni o reflexión humana, es bíblico. Por eso los cristianos evangélicos han adquirido a esto, consciente o inconscientemente. No sé ellos si ustedes habían visto estos concilios anteriormente, hermanos, de Nicea, de Calcedonia, de Éfeso, de Constantinopla. O primera vez que se enteran de que alguna vez hubo un concilio. Por mi parte, hermano, lo había escuchado, pero no de esta manera, como por el título solamente. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Y nuestra iglesia lo, lo asimila, es parte de nuestra historia. Estamos estudiando acá nuestra historia cristiana. Bien, continuemos entonces. La doctrina de Cristo en la historia. Esto quiero verla ahora porque sí, tenemos que avanzar acá bastante. Vamos a avanzar. Aquí estamos. Turururum. Esta parte tenemos que trabajar bien. Jesucristo es Dios. En una oportunidad, un hermano dijo que Jesucristo no estaba en todas partes. Los hermanos o las hermanas cuando dicen donde dos o tres se congregan en su nombre, Él está presente, eso no es verdad, porque Jesús no puede estar presente porque Él está arriba en el cielo. Está presente por el Espíritu, pero es una especie de representación, pero realmente que esté presente no puede ser. Eso es un error que cometen nuestras hermanas cuando inicias un culto, o los hermanos cuando inician los cultos. Había un problema trinitario ahí con el hermano. Muy serio, ¿eh? Muy serio. Que es dramático una creencia de semejante naturaleza. Porque cuando yo oro, entonces, cuando yo oro, ¿a quién estoy orando entonces? Porque yo estoy orando al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Me dirijo a ellos. Estoy orando con las tres personas, a un solo Dios, pero las tres personas intervienen en la oración. Yo sé que las tres personas están escuchándome y están presentes. Pero si no creo que Cristo esté presente, hay un problema ahí trinitario, muy grave. Afecta la oración, afecta la vida cristiana, afecta la adoración en una iglesia. Si no creo correctamente, la creencia correctamente es fundamental para la vida cristiana. Para la salvación podemos discutir eso. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, que no conocía el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, de Constantinopla ni de Éfeso, fue salvo porque dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino, este es un hombre justo. Cristo dijo, desde hoy estaréis conmigo en el paraíso. Bueno, tampoco le tenía la oportunidad porque era de esa época. Pero ahora ya cuando se conoce bien a Jesús de Nazaret, su naturaleza, después de tanta discusión, tanto debate, tantos concilios, tanto análisis de la Biblia, entonces ya no se podría creer de esa forma tan errada. Jesús es Dios. Eso es lo que dijeron los concilios, todos los cristianos, lo que dice la Biblia. Bueno, ahora hay que justificarlo bíblicamente porque nosotros somos una iglesia bíblica. Nuestra fe se fundamenta en la Biblia, no en la tradición, sino en la Biblia. Es Dios porque se le atribuyen oficios divinos. Él es el creador. Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Juan exalta la divinidad de Jesucristo en el capítulo 1. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, hecho fue. El apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 17, Jesús es el creador
el sustentador de todo el universo. Lo que está diciendo acá es que sin Jesús de Nazaret, nada de lo que existe puede existir o puede ser sustentado. Cristo es el fundamento, es el presupuesto de toda existencia, tanto de lo visible como de lo invisible. Si mi cuerpo, por ejemplo, aquí está mi cuerpo, mis manos, mis brazos, son partículas. Están compuestas las partículas por los átomos, por los protones, neutrones, algunos dicen quarks, y que se mantienen unidos. Ahí están, unidos. Hay una separación invisible, pero lo mantiene unidos. Están organizados en forma de un cuerpo humano. Esa organización de las partículas, de los eh, neutrones, protones, los quarks, se mantienen unidos en constante movimiento gracias a la fuerza, a la energía, al presupuesto, a la existencia de Jesucristo, porque Él es el presupuesto de toda existencia, creador, sustentador de todas las cosas. Si Él no estuviese presente, entonces estas partículas que están de mi cuerpo, estas partículas que están organizadas en forma de un cuerpo humano, comenzarían a dilatarse, a separarse, a desprenderse y a desaparecer en el espacio, a desintegrarse en el espacio. Se desprenderían, se fumarían como esta película de Matrix cuando se desprenden, se desintegran completamente. El que mantiene todo unidas las cosas es Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo, el creador, sustentador de todas las cosas. No hay ninguna parte, ningún punto en el universo, ninguna partícula, ningún aire, algún oxígeno sin que Cristo esté activo o que Él no esté presente. Más bien todo está dentro de Jesús de Nazaret. Nosotros vivimos dentro de Cristo, porque Cristo, no podemos decir que Cristo está en un lugar, porque Cristo no está contenido en un lugar, sino que todos los lugares están contenidos dentro de Jesucristo. En ese sentido, porque Dios, estamos hablando, cuando hablamos de Cristo, hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, tiene las mismas características, las mismas cualidades, pero como estamos tratando de cristología, no, hablo de Jesús de Nazaret. Eso es lo que dice Juan y es lo que dice el apóstol Pablo en el Evangelio y también en Colosenses. Sustentador de todas las cosas. Nada existe sin la energía, sin la fuerza de Jesucristo. Las semillas crecen por la acción de Cristo. Las plantas crecen, florecen por la acción de Cristo. La lluvia, los relámpagos, el sol, la luna, todo, absolutamente todo es la acción de Jesucristo. Cuando dejamos caer un lápiz y se va a la tierra, ¿cómo se llama esa fuerza de atracción? Creo que se llama la ley de la gravedad. Eso no es otra cosa que el poder y la acción de Jesús de Nazaret. Bien, Cristo es el creador entonces. Cristo es el sustentador de todas las cosas. Perdona los pecados. Estamos hablando de los atributos divinos de Jesucristo. Dios solamente perdona pecados, porque el pecado es contra Dios. Resucita a los muertos, un atributo, una obra exclusiva de Dios. Ese será el juez de todos los hombres, porque juzga correctamente, porque juzga el interior y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Solamente alguien que puede escudriñar lo profundo del corazón humano puede juzgar con justicia. Cristo tiene esa prerrogativa. Entonces Dios también es Dios porque posee los atributos divinos. ¿Cuáles son estos atributos divinos? La inmutabilidad no cambia. Es omnipotente, dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Es omnisciente, sabe todas las cosas, tiene todo conocimiento, es omnipresente. Cristo le dijo, Jerusalén, Jerusalén, a ver, si, si se hicieran estos milagros en Tiro y Sidón, de hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Él sabe incluso, bajo ciertas circunstancias, cómo hubiesen actuado personas de otras épocas, porque tiene todo conocimiento. Omnipresente también está en todas partes. Bueno, el hecho de lo que dice Juan, creador y sustentador, y el apóstol Pablo ya presupone su omnipresencia. Es eterno también. No tiene principio ni fin, siempre ha existido. Si no le convence los atributos divinos de Jesucristo, que son abrumadores, muy convincentes, y los atributos divinos entonces, yo creo que con esto ya no debería haber ninguna duda de la divinidad de Jesucristo.
A Cristo se le rinde culto divino, se le ora. A Moisés, a Abraham, a David, a Salomón no se le ora, solamente se le ora a Jesús. En las plegarias está presente Jesucristo. Nosotros oramos a Jesucristo. Si Jesús no fuera Dios, la oración a Jesús equivaldría a idolatría. Pero si es Dios, entonces no estamos cometiendo idolatría. Se le glorifica, es digno de adoración. En el libro Apocalipsis, mis hermanos, los que tomaron Apocalipsis, digno es el Cordero de abrir sus libros, de desatar sus sellos, porque con su sangre nos ha redimido para Dios de toda lengua, tribu y nación. Los 24 ancianos se postraban sobre su rostro, sobre su corona, lo ponían los pies, adoraban al que vive, reina para siempre, los 24 ancianos, los seres vivientes, todos los ángeles y todos los cristianos de toda la creación, lo que está en la tierra, debajo de las aguas de la tierra, todo le rendía culto. Es decir, ¿a quién se le puede rendir culto y a glorificar sino a Jesús de Nazaret? Se le adora también. Dios mismo dice en el libro de Hebreos, cuando introduce al primogénito del mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles adoran a Jesús, mucho mayor nosotros debemos adorar a Cristo. Jesús es Dios porque tiene los atributos divinos, posee los atributos divinos, se le rinde culto divino, se le ora, se le glorifica, se le adora. Por favor, mis queridos hermanos, enseñen estas verdades en sus iglesias, prediquen estas verdades en sus iglesias, confírmenlas una y otra vez, infatigablemente, incansablemente, porque hay herejías actualmente que han resucitado, que se están predicando, que negando la divinidad de Jesucristo, la doctrina fundamental, la más importante, que tiene repercusiones para la salud y el estado eterno del alma. El apóstol Pablo dijo, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, es el Kyrios, es Dios mismo, serás salvo. Es decir, si se tiene una opinión diferente acerca de Cristo, compromete el estado eterno del alma. Por eso que si alguien confiesa que Jesús es Dios, esa persona es salva. Por eso que se debe una y otra vez enfatizar, exaltar. Aunque usted puede decir, los hermanos eso lo saben ya. Eh, Parece que no están muy convencidos todos porque algunos jóvenes están renunciando a la doctrina de Trinidad y negando la fe en Jesús de Nazaret. Por eso es que se debe enseñar permanentemente, una y otra vez, que Cristo es Dios por las razones que estuvimos mencionando anteriormente. Muy bien, mis estimados hermanos, hemos concluido, estamos en la hora. ¿Algún comentario, por favor? ¿Algún, algún aporte de lo que hayan leído también? ¿Algo nuevo Hermano que Paulo, aprendieron? Sí, hermano Alex. una consulta si me pudiese precisar un poco más el aspecto de la omnipresencia de Jesús. Omnipresencia de Jesús específicamente mientras estuvo en su ministerio terrenal. Entiendo por lo que usted menciona entonces que se manifiesta esa omnipresencia en su capacidad de sustentador de la materia y de todo lo existente. En ese momento entonces Eh, él era omnipresente, aunque estaba al lado de sus discípulos, porque al mismo tiempo que estaba ahí, él estaba sustentando toda la materia y todo lo que existe. ¿Sí? hermano Alex. De eso, hermano, esa misma pregunta me plantearon ayer, pero no tengo absoluta certeza acerca de esa pregunta. Primera vez que me lo habían planteado de esa forma. No sabría responderle ahora, hermano. Eh, Ya. de hecho, en ningún libro se responde, los libros que he leído hasta ahora se responde eso, ¿eh? Tengo que pensarlo más, tengo que pensarlo, reflexionar Y, más sobre ese tema. y la segunda consulta es en relación al ejemplo que usted dio de esa persona que hablaba sobre que Jesús no estaba en todos, no estaba aquí. Yo entiendo cuál es Sí, la verdad bíblica y la aplicación, pero me surge una pregunta a raíz de eso. ya, ¿Dónde está ahora el cuerpo físico de Jesús? En el sentido de que Jesús resucitó con un cuerpo, ¿cierto? Que sus discípulos lo tocaron, correcto, ¿cierto? Ese cuerpo físico ascendió, ellos lo vieron ascender. Y ese cuerpo físico es más, va a volver, porque dice la palabra del Señor que vuelve. así es. Entonces, existe ese cuerpo físico. ¿Dónde está ese cuerpo físico? Físico resucitado, por supuesto, ¿cierto? En una naturaleza incorruptible, pero existe ese cuerpo.
correcto. Entonces ahí la pregunta, ¿dónde está ese cuerpo? Porque Muy me bien. surge eso a raíz del ejemplo que usted dio. Sí. Ratzinger responde en su libro Jesús de Nazaret. Hasta ahora el único que lo responde no lo he leído en otro autor. Y quedé muy conforme con la respuesta que dio. El cuerpo de Jesucristo aparecía y desaparecía a voluntad. Es un cuerpo glorificado. No necesariamente puede manifestarse visiblemente, porque se puede manifestar como puede estar en su aspecto de la invisibilidad. Cuando se manifiesta visiblemente, evidentemente que ahí está un cuerpo adoptado, el cuerpo glorificado. Pero cuando desaparece, evidentemente ya no tiene un cuerpo, vuelve nuevamente a su estado espiritual, vuelve a ocupar su infinidad, en su infinitud. O no es que no creo que no esté presente en ese momento cuando ha estado glorificado, sino que es una especie de dar la impresión como si fuese una aparición, una materialización. Está allí, pero al mismo tiempo está en todas partes. Quizás por ahí ya podría responder la pregunta anterior, hermano, porque cuando Dios se manifestó con Abraham, por ejemplo, era Dios, era Jehová, pero se había materializado, efectivamente. Pero aunque estaba con Abraham, comía con Abraham, estuvo ahí presente, conversaba como un hombre con Abraham, pero al mismo tiempo estaba en todas partes. Quizá esa podría ser un texto que nos ayuda a comprender que Jesús, mientras estaba en carnes, seguía ocupando su lugar en el espacio infinito. Ahora Jesús de Nazaret puede aparecer y desaparecer. Ahora no se ve, no está en ninguna parte. Más bien todas las partes están contenidas dentro de Jesucristo. Cuando se iba al cielo en una nube, esa nube es una teofanía, una manifestación de Dios. Tiene que ver con el misterio de Dios. Por lo tanto, al irse, en realidad era al mismo tiempo una venida. No se iba a un lugar dentro de otros lugares, a un espacio dentro de otros espacios, sino que volvía a ocupar nuevamente Jesucristo todos los espacios, en tanto se iba yendo, iba desapareciendo a la vista de todos los discípulos. Se fue para desaparecer precisamente para tener una nueva relación ahora espiritual, invisible y personal real, por supuesto, con todos los discípulos al mismo tiempo. Porque mientras estaba en un cuerpo corporal, podía estar presente solamente en forma corporal, por supuesto visible, con algunos, pero no con todo al mismo tiempo. Pero como ahora se va, puede estar presente con todos los discípulos espiritual y realmente. Entonces vuelve, perdón, se va, pero al mismo tiempo vuelve, en otro sentido, espiritual invisiblemente. Su ida entonces no es a un lugar, sino a todos los lugares. Y todo, o a estar en contenido en todos los lugares, más bien todos los lugares eh, dentro de él mismo. No sé si logré responder la pregunta, hermano Alex. Sí, hermano Pablo, bastante. Oiga, no sé, bueno, el tiempo, me surge otra consulta. Disculpe, aprovechar la oportunidad que em, Jesús antes en la eternidad, ¿cierto? Que fue engendrado por el Padre, ¿cierto? Al nacer de María, ¿cierto? Adopta esta naturaleza humana, Correcto. ¿cierto? Entonces, en la eternidad nosotros vamos a ver a un Jesús que va a preservar esa naturaleza humana. Por tanto, desde la eternidad pasada, podríamos decir que Dios, que Jesús, que Cristo, ¿cierto? Tenía una naturaleza solamente divina y ahora la eternidad futura va a tener la doble naturaleza. Así ¿Es es. eso es algo que tiene que ser así o puede volver como a deshacerse esa naturaleza humana y quedar nuevamente como volver como a su estado original? No sé si me explico. Sí. Es como, eh, ¿por qué pienso eso? O sea, yo ya tengo como una respuesta de que ¿Mm? debería mantener la naturaleza humana porque de esa manera nosotros estamos en él. Así podemos nosotros los humanos estar con él por la eternidad. Creo Correcto. yo, que esa es como una respuesta. La iglesia Sí, nos reflejamos en él, pues. Entonces,
Pero no sé si hay una respuesta teológica más profunda sobre eso, Sí, hermano. definitivamente. Le vamos a ver. Veremos a Dios en el rostro y la faz de Jesucristo. Y veremos también sus manos y sus pies, su costado. Podemos disfrutar de Dios al contemplar el rostro del Señor Jesucristo, que es lo único que podemos ver físicamente, porque Dios Padre y Espíritu Santo es invisible e incorpóreo. Pero podemos ver a Dios en la faz y el rostro del Señor Jesucristo. Si eso así, porque tiene un cuerpo glorificado. Y él, de hecho, el primogénito de los resucitados, el mismo cuerpo que tenemos nosotros, el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo.